Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están esta noche? Amén. ¿Gozosos, alegres, contentos? Qué bueno, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, esta noche vamos a tratar un tema muy especial que se llama llamados a santidad. Pero ¿se acuerdan los temas que hemos estado tratando antes de iniciar el día de hoy? Los temas anteriores. Hemos estado hablando primeramente de conociendo a Dios, conociendo qué es lo que hace Dios para cada uno de nosotros y cómo Él quiere que nosotros andemos en sus caminos de verdad, en sus veredas de justicia, que caminemos en las buenas obras que Él ya hizo de antemano para cada uno de nosotros. Conocemos cuál era su voluntad y cuál es su personalidad, cómo se pone Él cuando nosotros cometemos ciertas cosas. Sabemos que Él es un Dios para todos y al mismo tiempo es un Dios personal, porque Él trata con cada uno de nosotros según cómo vamos avanzando en nuestra vida espiritual. También hemos entendido que Dios es un Dios celoso. Amén. Él es un Dios celoso. Él quiere que cualquier cosa tú lo consultes con Él, que cualquier asunto de tu vida que esté relacionado a lo espiritual y también a lo físico tiene que ser consultado a Él primero en todo. En todo. Él tiene que ser lo primero. Por eso Jesucristo, cuando dice que hay solamente 2 mandamientos en los cuales se resume la ley y los profetas, Él dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Es poner a Dios por encima de todo, aún por encima de nuestra propia vida. Hemos visto las otras cualidades de Dios y en ellas vamos a mencionar algunas, que Él es un Dios sanador, proveedor, el que te protege. ¿Qué más? El que te abriga, te restaura, el que te tiene escondido entre sus plumas, el que permite que tú habites bajo la sombra de sus alas. Es algo muy hermoso, hermanos, que alguien tenga todas esas cualidades hacia cada uno de nosotros. Luego hemos visto Cristo mi modelo. Cristo mi modelo. De cómo es que nosotros debemos caminar según Cristo anduvo aquí en la tierra. Y eso es lo que nos dice Juan. Que cada uno de nosotros, los que hemos conocido a Cristo, debemos andar, debemos caminar, debemos hacer las cosas así como Él las hizo aquí en la tierra. Pero también nos dice que no nos preocupemos, porque si alguien peca, abogado tiene delante del Padre, a Jesucristo el justo. Luego hemos visto el tema llamados a servir. Llamados a servir. ¿Y qué nos enseñó esta parte? Que nosotros debemos servir ¿cómo? Utilizando nuestras cualidades, utilizando nuestras fuerzas, utilizando nuestro conocimiento. No, hermano. Cuando el Señor dice que estamos llamados a servir, es porque primero, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Jesús, es que necesitamos a una persona más. ¿A quién? Al Espíritu Santo, quien es el que nos da sus dones. Los dones del Espíritu Santo, que son ¿para qué? Para la obra, para servir a los demás, a cada uno de nosotros, tanto para los que aún no han conocido a Dios, como para los que ya conocen a Dios. Y pues cada uno de nosotros nos vamos a ir fortaleciendo en todo momento. Luego que hemos conocido a Dios, a Jesucristo, y qué es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hemos tratado el tema, ¿quién soy en Cristo? Y eso refiriéndonos ¿a qué? A nuestra identidad en Cristo. Porque para poder, hermanos, entrar al tema de la guerra espiritual, teníamos que saber primero cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Qué es lo que nos da Dios? ¿Qué es lo que nos da el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos da Cristo a cada uno de nosotros? El Señor Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os
dejo y no se la doy como la da el mundo, así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesucristo nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego vemos que el Espíritu Santo nos fortalece en el nombre de Jesús y nos da la armadura de Dios, que es una armadura espiritual. ¿Para qué? Para pelear una batalla, una guerra espiritual, porque Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra batalla, nuestra lucha es en la dimensión espiritual. Y en ese mismo pasaje Pablo nos dice y nos habla de la armadura de Dios. ¿Cuáles son sus cualidades, sus características? Y hemos aprendido también que cada armadura tiene su sustento ¿en qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Porque la verdad es la palabra de Dios. Dice, ceñid vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Amén. Amén. Y termina diciendo que nuestra otra arma, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y así, cada armadura que el Señor nos ha entregado está sostenida en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una vez que hemos encontrado todas estas cualidades, hay una zorrita pequeñita que a veces nosotros no nos damos cuenta. Nos podemos cuidar de todo, ¿no? Quizás de la borrachera, de la fornicación, del adulterio, de otras cosas graves para nosotros, pero a veces descuidamos de cosas pequeñitas. Y una de ellas por las cuales el enemigo nos va a tratar de ganarnos la batalla es por la falta de perdón. Y es allí cuando hemos tratado este tema de perdonar para ser libres. Perdonar para ser libres. Y en el perdonar para ser libres encontramos la voluntad de Dios reflejada hacia el ser humano. ¿Y cuál es esa? Cuando nosotros decimos, Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Y hemos hablado cuál es esta cualidad. Cuando Dios perdona tus pecados, ¿qué es lo que hace Él? Te limpia de toda maldad, borra tus transgresiones por amor a Él y nunca más se acuerda de ellos. Nunca más se acuerda de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Perdona, limpia de toda maldición, borra tus transgresiones, nunca más se acuerda de ellos. ¿Qué quiere decir? Que de ahí en adelante es cuenta nueva. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Padre Celestial que nos perdone, así como nosotros hemos perdonado, quiere decir que la misma cualidad de Dios en nosotros tiene que existir para perdonar al que nos ha ofendido. Perdonarlo, librarlo de toda maldición, limpiarlo de toda maldad. ¿Qué más? Borrar ese agravio de mi mente, ya no existe más en mi mente, ya no hay, no me acuerdo nunca más de ese agravio que ha cometido contra mí. Ese es el verdadero perdón. Amén. Si yo a mi prójimo que me ha agredido, que me ha ofendido, yo le perdono, le libro de toda maldición, me olvido de su pecado, borro esa transgresión que ha cometido contra mí, nunca más me vuelvo a acordar de ellos. Cuando yo vaya a decirle al Padre Celestial, Padre, perdóname por este pecado que he cometido contra ti, el Padre me va a perdonar de la misma manera como yo he perdonado al que me ha ofendido. Amén. Pero no solamente está el decir te perdono, hay algo todavía de más valor, hay algo que es aún para demostrar mayor valentía. Y con esta valentía quitarnos de encima de nosotros el orgullo, quitarnos de encima de nosotros la soberbia. ¿Y cuál es? Es el decir, perdóname. Perdóname. Yo puedo llegar hasta el punto de decir, ya te perdono, no hay problema.
Pero reconocer mi error y decirle a esa persona, perdóname, para algunos es difícil. Ya lo hemos tratado el jueves pasado, pero el Señor nos dice que debemos hablar, debemos arreglar nuestras cuentas antes de que seamos llevados al juez y que éste nos entregue al alguacil y el alguacil nos meta a la cárcel, y dice la palabra del Señor que no vamos a salir de ahí hasta pagar lo último. Estas cosas, hermanos, aunque parece algo absurdo, aunque parece algo que no tiene sentido, que no tiene valor o que no tiene validez, es lo que nos va a fortalecer cuando nosotros entremos a la guerra espiritual. Aquel que entra a la guerra espiritual sin haber tenido a cuenta, sin haber hecho cuentas y haber arreglado su situación con su prójimo y aún con nuestro mismo Dios, hermanos, va a ser una batalla difícil. Porque el enemigo en todo momento va a lanzar sus lazos de legalidad, va a echar sus cadenas, porque dice que el alguacil nos va a meter a la cárcel y el que está en la cárcel está encadenado. Tenemos, hermanos, que arreglar nuestras cuentas. Cuando nosotros iniciamos una oración aquí en la congregación, ¿qué es lo que hacemos? Primero, confesamos nuestros pecados. Primero confesamos nuestros pecados. Para ser perdonados. Y cuando estamos perdonados, ¿qué dice la palabra del Señor? Estamos limpios de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Que hemos sido no solo perdonados, sino también justificados. Y a ser justificados es Dios quien nos santifica. Por eso 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: sea el mismo Dios de paz que os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de manera que seáis hallados irreprensibles a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si es que Dios nos va a santificar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso quiere decir que Él lo va a hacer todos los días. Es un proceso de todos los días. Grandes son tus misericordias, oh Dios, y son nuevas cada mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros abrimos nuestros ojos, desde allí ya está corriendo, hermanos, el tiempo de nuestra relación con Dios. Por eso yo les digo, no se limiten a los tiempos en cuanto a la oración. No se limiten en los tiempos en cuanto a la adoración, a la alabanza y al meditar su palabra. No se limiten a los tiempos. Lleguen a una dimensión más allá de lo que quizás nosotros podemos comprender o de lo que quizás otros puedan comprender. Adórale, alábale, ora a Él, conversa con Él. Yo más que hablar de una oración, hablo de una conversación. Una relación con Dios. Porque una oración se puede entender como que tengo que leer la Biblia y según conforme a lo que está en la Biblia yo tengo que hablar en mis oraciones. Claro, nos van a ayudar al principio, pero cuando ya nosotros llegamos a un nivel de confianza y que podemos entrar, como dice su palabra, confiadamente al trono de la gracia, pues ahí ya no entramos, hermanos, con quizás palabras que están escritas en la Biblia. Nos va a ayudar para recordar lo que tenemos que decir, pero va a haber, hermanos, una palabra que va a nacer de nuestro corazón hacia afuera. Padre amado, Padre bendito, te alabo, te adoro, glorifico tu nombre en esta hora, en este momento. Tú eres santo, eres alabado por los ángeles, los arcángeles, los querubines. Todos allá te dicen, Señor, santo, santo, santo. Y a ti, mi amado Señor Jesucristo, que estás sentado a la diestra del Padre, tu palabra dice que yo debo acercarme confiadamente delante de ustedes. Yo sé que ustedes conocen mis necesidades, ustedes saben lo que yo quiero, ustedes saben mis dolencias, mis aflicciones, mis problemas, lo que estoy pasando. Ustedes conocen lo que está en mi mente, mis emprendimientos, mis proyectos,
todo lo que yo quiero hacer en la vida, ustedes ya lo conocen. Es más, está escrito, Señor, en tu libro, todas las cosas por las cuales yo voy a tener que pasar. Y yo quiero caminar allí, quiero hacer tu voluntad, quiero caminar en tu voluntad. Te pido que sea tu Espíritu Santo quien me entregue todas estas cosas buenas que tú quieres darme. Y así, hermanos, conversar y conversar y conversar y conversar con Él. Así como cuando nosotros fuimos hijitos pequeñitos y conversábamos con nuestro padre. ¿Cuántos se acuerdan que fueron pequeñitos y conversaban con sus padres? Dice la palabra del Señor que si un hijo de un padre le pide un pan, o le pide pescado, o le pide un huevo, no le da otra cosa más que lo que le ha pedido. Y el Señor Jesús dice: si ustedes, siendo padres tan malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más lo hará vuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más lo hará vuestro Padre que está en los cielos? ¿Y por qué es que yo comienzo con esta palabra de pedir? El Señor Jesucristo dijo: pedíos y se os dará. Pidan y se les dará. Luego vemos en la palabra del Señor que dice que si nosotros le pedimos a Dios cualquier cosa que esté en su voluntad, Él lo hará. Cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios y esté en su voluntad, Él lo hará. Y dice la palabra del Señor, dicen las Escrituras, que sin santidad nadie verá a Dios. Apocalipsis nos dice que al cielo no va a entrar nada maldito, nada inmundo, nada impuro. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo que va a estar allí es santo. Va a haber santidad. Sea el mismo Dios de paz que os santifique. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos santificar. Por nuestras propias fuerzas podemos ser puros. No lo podemos. No lo podemos hacer. Pero dice la palabra del Señor que sea el mismo Dios de paz que os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de modo que seáis hallados irreprensibles a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a la santidad. ¿A dónde vamos apuntando con cada cosa que les estoy diciendo? Llamados a la santidad. Dice la palabra del Señor, llamados a la santidad. Amén. Con esos pasajes que les he dado, hermanos, lo que quiero decirles es que una de las principales y primeras cosas que nosotros debemos pedir a nuestro Padre Celestial es que por medio de su Espíritu Santo seamos santificados todo el día y todos los días de nuestra vida. ¿Vamos a cometer errores? Sí, pero tenemos a Cristo Jesús como nuestro abogado, quien nos va a perdonar, nos va a limpiar, va a borrar nuestras transgresiones y va a hacer que el Padre se olvide de ellas. Pero esto es, hermanos, para todos los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Como dice la Escritura, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. ¿Es un llamado a la santidad? ¿Es un llamado a vivir en santidad cada día? ¿Es un llamado a perseverar en vivir en santidad cada día? La palabra del Señor dice: aquel que persevere hasta el fin,
ese será salvo. Y nosotros debemos persistir cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora, en tratar de agradar a Dios en todo, para que Él pueda manifestar sobre nosotros esa santidad que tanto anhelamos. Porque acuérdense, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces quiere decir que es necesario que nosotros seamos santificados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen su módulo a la mano? Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gloria a Dios. Amén. Estamos listos y preparados. ¿Han traído sus espadas? Amén. Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amén. Gloria a Dios. Estamos todos preparados. Como dice este cantante, estamos todos ready. Amén. Gloria a Dios. Entonces, llamados a la santidad. ¿Estamos todos llamados a ser santos? Amén. Amén, gloria a Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 2. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una salutación que está haciendo Pablo a los hermanos de Éfeso. Pero notan aquí que en el saludo dice Pablo a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros somos santos y fieles en Cristo Jesús? Levanten su mano. Amén. Y los que están en las redes sociales pueden darle un like a esta palabra. Somos santos y fieles en Cristo Jesús. Y esta palabra es para nosotros, que cuando permanecemos en ello, gracia y paz de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo vendrán a nuestra vida. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2, también hay una salutación de Pablo a la iglesia. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón, estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser santos. Y esto es por la fidelidad que nosotros le demostramos al Señor. Una fidelidad que nosotros vamos a practicar cada día. Y cuando nosotros hablamos de fidelidad, estamos hablando de ¿qué? Del cumplimiento de una promesa. El cumplimiento de una promesa. Los que nos hemos casado, ¿cuántos son los que están casados aquí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parejas. Amén. Dice la palabra del Señor que el varón debe dejar a su papá, a su mamá, debe unirse a su mujer. Y dice que ya no son dos, sino ambos son una carne. Y cuando nosotros somos una sola carne, quiere decir que debemos sernos fieles. Debe haber fidelidad ¿a qué? A nuestra palabra, porque al momento de entregarnos el uno al otro hemos hecho un pacto, hemos hecho un juramento, hemos hecho una promesa. Prometo estar contigo en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, en todo lo que pueda sobrevenir, sea bueno o sea malo, hasta que la muerte nos separe. Y le somos fieles a esa palabra. ¿Por qué? Porque hemos hecho un juramento delante de Dios. He dicho: a partir de este momento yo me entrego a ti. Como lo dice Pablo, ya no vivo yo, ya mi deseo no es mío, ahora es tuyo. Mi voluntad ya no es mi voluntad, ahora es tuya. Y el mismo símbolo o la misma señal se puede ver cuando nosotros hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros ahí decimos: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí.
Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que he vivido en la carne, lo que he sufrido en la carne, ahora lo voy a sufrir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi voluntad ha muerto, ahora tengo que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios no genera agravio, no es gravosa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros seguimos caminando bajo la voluntad de Dios, vamos a mantener nuestra fidelidad y al mismo tiempo vamos a tener el derecho de ser santificados. Amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Yo sé que estás feliz y contento con esa palabra. Gloria a Dios. Llamados a ser santos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, Cristo nos ha santificado. Eso quiere decir que nos apartó a la santidad. Él nos ha separado, nos ha seleccionado en un grupo que ya no debe ni puede contaminarse con las cosas del mundo. Pero aunque ya somos santificados por Él, ¿a qué nos exhorta Pablo? ¿A qué estamos llamados nosotros? Estamos llamados a ser santos. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, atentos, a los santificados en Cristo Jesús, quienes son llamados a ser santos. Y el ser llamado a ser santo, hermanos, quiere decir que es una progresión diaria. Día tras día yo debo recibir ese llamado del Señor para ser santo. Y no solamente yo, sino con todos los que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación eterna. El Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también es Señor nuestro. Si yo le digo Señor a nuestro amado Jesús, si le decimos Señor a Él, estamos diciendo que nuestra voluntad está rendido a hacer su voluntad. Estamos rendidos a hacer su voluntad. ¿Qué es la santidad? ¿Tienen algún concepto de santidad? Puro, apartado. Puro, apartado, muy bien. Sin pecado. Pero ¿apartado de qué? Justamente apartado del pecado. Ser santo, hermanos, es ser alguien que va a dejar el pecado y nos vamos a entregar a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, nos va a dar una cualidad en cuanto a la santidad. Dice la palabra del Señor: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque por la eternidad Dios es santo. El lugar donde Él habita es santísimo. El lugar donde vamos a entrar nosotros cuando Él nos llame a su presencia es un lugar santo. Ahí no va a entrar nada maldito, dice la palabra del Señor. Y ya desde ahora nosotros debemos practicar esa santidad. Ya desde ahora nosotros debemos decirle a Dios: Señor, nosotros somos merecedores de esa palabra, somos merecedores de esa promesa. Porque vivimos y tratamos de estar santificados por ti, viviendo en santidad, así como tú eres
santo. Y el Señor Jesús, para no complicarnos la vida, resumió, hermanos, los 10 mandamientos, toda la ley y los profetas, solamente en 2 mandamientos básicos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si Dios dice que en su palabra Él no genera agravio, pues justamente nosotros también debemos someternos a esa palabra y no generar agravio en nada a nadie, ni a Dios ni a los hombres. Como dice la palabra del Señor, debemos estar bien con Dios y con los hombres. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1, dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es una característica, hermanos, que podemos tener en Jesucristo. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál es una de las promesas más grandes que tenemos de parte de Dios para nosotros? ¿Cuál es? La vida eterna. Y la vida eterna la vamos a lograr siempre y cuando nos mantengamos santos. Puesto que tenemos tales promesas, la promesa más grande, la vida eterna, que la vamos a lograr con la santidad. Entonces Pablo dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. ¿Cuál es ese elemento que nos limpia de todo pecado? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Por esa sangre valiosa y preciosa es que nosotros podemos ser perdonados y limpiados de toda maldad. Así que no te limites a usar ese elemento poderoso. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que le busca tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay una línea en el medio y a los costados está el pecado y la santidad. Si tú vienes para el lado del pecado en Cristo Jesús y por su sangre, puedes otra vez pasar esa línea y venir al lado de la santidad. Es la sangre del Cordero el único elemento que tiene ese poder de perdonarnos y limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquel que dice que no peca, a Dios le hace mentiroso. Y eso lo sabemos, hermanos. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno y no peque, dice la palabra del Señor. Así que no es que este elemento lo voy a usar solamente cuando me acuerdo, o los domingos cuando voy a la iglesia, al culto, a la congregación. Esto, hermanos, es para hacerlo todos los días. Grandes son tus misericordias, oh Dios, y son nuevas cada mañana. Cada día el Señor extiende su misericordia a nosotros para poder ser santificados en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: yo ya os lo he dicho, ustedes ya habéis sido lavados por la palabra que yo os he mencionado. Y sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Amén. Luego dice, miren, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Hay algo que se perfecciona de la noche a la mañana? ¿Hay algo que se perfecciona en que ahora lo hago y después ya no lo dejo de hacer para poder agradar a la persona que me dice que ya no haga tales cosas? No, hermanos. En nuestra condición humana no lo vamos a poder hacer. Y tenemos que saber que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Aún estamos, hermanos, sujetos a un cuerpo de carne.
a un cuerpo que se va, a una carne que se va a inclinar a hacer las cosas, las obras de la carne. Y es allí donde el Señor nos exhorta a que debemos permanecer en santidad. Debemos perfeccionar nuestra santidad. Yo le doy gloria a Dios por todos aquellos que desde el primer momento que han venido a los pies de Cristo nunca le han fallado. Yo le doy la gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu está dispuesto a hacer las cosas del Espíritu, pero la carne es débil. Y por las circunstancias de la vida, por las situaciones cotidianas, muchos han dejado de hacer las cosas que nos llevan a lograr esa perfección de santidad. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El siguiente punto de perfeccionar la santidad es que tiene que ser en el temor de Dios. Porque cuando Dios nos da sus 10 mandamientos, hermanos, es imprescindible para nuestra vida. No podemos hacernos independientes de la voluntad de Dios, porque estaríamos haciendo nuestra voluntad, estaríamos caminando por esos caminos en los cuales su final es de perdición. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren lo que dice, hermano, la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos santos como Él es santo. La voluntad de Dios es que nos apartemos de todo lo que nos puede contaminar, de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu, para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Y esa voluntad es que nosotros seamos santificados. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Vamos a responder dos preguntas ahí. ¿Quién es santo? Y si yo también puedo ser santo. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Ya lo hemos leído y dice la palabra del Señor: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién es santo? Dios. Dios es santo. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y Dios es santo. Y Él quiere que seas santo como Él es santo. Y esta idea te la voy a ir metiendo en la mente. Tienes que ser santo como Dios es santo. Tienes que ser santo como Dios es santo. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y de qué manera es que nosotros vamos a lograr esa santificación? Es que si leemos el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia,
sino a santificación. Escuchen, hermanos, lo que dice esta palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Todos los cristianos viven una vida en santidad? No todos, algunos nomás. Pero debemos vivir en santidad. Debemos vivir en santidad, pero no todos los cristianos viven en santidad. No todos. ¿Por qué no viven todos los creyentes en santidad? La Biblia nos va a advertir algo. Porque muchos aún están, ¿en dónde? En la inmundicia. Muchos se dejan llevar y controlar todavía por las cosas inmundas. Por las cosas inmundas. El versículo 3 y 7 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos menciona una de ellas y nos dice, apártense de fornicación. Luego dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia. Y si vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 23, los que tienen un lapicerito pueden ir apuntando allí. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 23. Dice la palabra del Señor allí que debemos apartarnos de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas estas cosas son inmundas delante de Dios. Todas estas cosas son las que no le agradan a Él. Todas estas cosas son las que no le agradan a Dios. Luego si vemos en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 13, los que tienen su Biblia a la mano, por favor, Primera de Corintios capítulo 6 versículos 13 y 20. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 13 al 20. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el versículo 12. Primera de Corintios capítulo 6 versículos del 13 al 20. Pero vamos a leerlo desde el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice Pablo. Miren, ¿cuántos vamos a decir esta palabra? Yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿La podemos repetir? Yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De cuáles? Pues el versículo 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma es de Dios. Entonces nosotros debemos glorificar a Dios, dice, en nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces, no debemos contaminarnos con nada, ni los pecados que están fuera del cuerpo, ni lo que se puede cometer contra nuestro propio cuerpo, que es la fornicación, dice la palabra del Señor. La fornicación. Y el Señor Jesús lo llevó a una dimensión, a un nivel muy alto, lo de fornicar. El que ya con el pensamiento ha codiciado a una mujer, o en el caso contrario, una mujer a un varón, ya lo ha codiciado en la mente, ya ha pecado juntamente con él en su corazón. Y ese es un pecado que se comete contra nuestro propio cuerpo. Entonces, hermanos, debemos tener bastante cuidado. Debemos saber, hermanos, qué terreno estamos pisando, a dónde nos estamos metiendo, si es la voluntad de Dios que estemos por esos caminos o es nuestra voluntad la que nos está llevando para allá. Entonces, ¿por qué es importante la santidad en el cristiano? ¿Por qué es importante la santidad en el cristiano? Es importante para mantenernos íntegros. Es importante para mantenernos íntegros delante de Dios. Ahora, el llamado a la santidad, ¿es una demanda de Dios o es una opción que Él pone en nosotros? Es una demanda. Para el que no lo ha conocido todavía, es una opción. Porque dice, si cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Esa es una opción para ellos. Pero para los que ya hemos venido a los pies de Cristo, los que hemos reconocido a Dios como nuestro Padre y a su Espíritu Santo como el que nos guía cada día en nuestra vida cristiana, ya no es una opción, es una demanda. Porque mientras eras ignorante, quizás se te podía pasar todas esas cosas por alto, pero ahora ya no. Ahora ya no. Es una demanda de Dios para ti que has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, el mantenerte íntegro y en santidad en todo momento. En todo momento. Hemos aprendido que uno de los instrumentos que Satanás usa para evitar que nosotros podamos llegar al Padre, para arreglar nuestras cuentas con Él y poder ser limpios, lavados de toda inmundicia, es la falta de perdón. Amén. Es la falta de perdón, así que tener bastante cuidado. Si hemos sentido que alguien nos ha agraviado, perdonemos. Si nos damos cuenta que hemos agraviado a alguien, pues entonces digamos, perdóname. Hay que liberarnos, hermanos. Hay que soltar esa carga. No hay que permitir que el enemigo esté poniendo sus lazos sobre cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Lo segundo, ¿cómo podemos vivir en santidad? ¿Cómo podemos vivir en santidad? Ya lo hemos hablado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 7. Y lo hemos visto en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Que nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Y Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 23 dice que debemos apartarnos de adulterios, de fornicación, de la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cosas semejantes a estas, termina diciendo Pablo, para no hacer una lista muy grande. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a ver otra vez aquí ese versículo. ¿Y qué es lo primero que debemos definir aquí? 7:1. Es que debemos tener temor de Dios. Temor de Dios. Dice la palabra del Señor que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No sé cómo voy a permanecer en santidad. No sé qué es lo que voy a hacer para hacer la voluntad de Dios y que sea agradable y perfecta como Él quiere. Entonces lo primero que debemos hacer es temer a Jehová. Temer a Dios. El temor a Él es el principio de la sabiduría. Es el Espíritu Santo manifestándose en nuestra mente, ayudándonos a transformar nuestra manera de pensar por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Por medio del entendimiento de la palabra de Dios. La Santa Biblia, hermanos, es una guía. Dice la palabra del Señor que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, si queremos saber cómo agradar a Dios, debemos comenzar con escudriñar su palabra. Escudriñemos las Escrituras. El mismo Señor Jesús lo dijo, en ellas vamos a encontrar vida eterna y al mismo tiempo vamos a encontrar el testimonio de Él. El testimonio de Él. Algo que testifica cómo fue la vida de Jesucristo aquí en la tierra, en santidad, en obediencia, sometiéndose al Padre en obediencia hasta la muerte en la cruz. Miren, hermanos, qué interesante es meditar esta palabra, qué interesante es entender esto. Amén. ¿Cuántos están gozando en esta palabra, hermanos? Límpiate de toda contaminación de carne. Apártate de hacer el mal. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Amén, ¿lo tienen? Gloria a Dios. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos creen esta palabra, hermanos? Hermanas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo vamos a perfeccionar nuestra santidad? Primero, caminando bajo el temor de Dios. Luego, limpiándonos de toda contaminación de carne. Y si hemos pecado, debemos confesar nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesús nos muestra en una parábola de cómo es que el enemigo encuentra nuestra casa. ¿Cómo la encuentra? Ordenada, limpia y vacía. Qué hermoso, hermanos, que nuestro ser se encuentre ordenado, se encuentre limpio. Pero ¿por qué está vacío? Y es allí que cuando nuestro ser está vacío de la palabra de Dios, es cuando viene el enemigo otra vez y se mete y contamina la casa. Contamina la casa. Pero no debemos llegar a eso. La línea de batalla es nuestra mente. El enemigo va a atacar por la mente.
Él nunca va a meter el pecado de frente al corazón, va a atacar la mente. Él siempre va a estar tentando, por eso se le llama el tentador. El tentador, alguien que sabe que va a lograr algo, va a la segura y lo hace. Pero alguien que no está seguro si va a lograr algo, ¿qué es lo que hace? Comienza a tentar. Comienza a tentar, a ver si cae, a ver si se abre. Debemos tener nuestra voluntad inclinada a hacer las cosas de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos, hasta aquí? ¿Están entendiendo? Los estoy enredando mucho. Gloria a Dios. El punto aquí, hermanos, es que nosotros debemos hacer todo lo posible para no contaminarnos, para estar limpios de todo. La última opción es, bueno, ya si pecamos, pues vamos a recurrir a la gracia de nuestro Señor Jesucristo para ser perdonados y limpiados de toda maldad cuando hemos confesado sinceramente nuestros pecados a Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Qué nos dice la palabra del Señor que debemos cuidar? Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor que debemos guardar? Nuestro corazón. ¿Y cómo guardamos nuestro corazón? Protegiéndolo con la coraza de justicia y usando el yelmo de la salvación. ¿Hay palabras claves en estas armaduras? Sí. Es nuestra mente, hermanos, quien nos va a llevar a condenación o nos va a llevar a vida. Es nuestra mente. Y si nosotros usamos la palabra de Dios como nuestro yelmo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a proteger a la mente. Y si protegemos a la mente, también va a ser protegido nuestro corazón. Nuestro corazón. Debemos ganarle la batalla al enemigo en la mente. En la mente. Porque si el enemigo pasa con esa idea al corazón, es bien difícil, hermano, sacarlo de acá. Es bien difícil. Así que debemos entender, hermanos, cómo funciona el canal que usa Satanás para derrotarnos, para contaminarnos con pecado. Si nosotros no estamos protegidos con la armadura de Dios, Satanás nos hace comida de leones. Porque él está como león rugiente buscando a quién devorar, hermanos. Y eso no es que vas a morir. Devorar en el sentido de que Satanás te va a tomar, te va a contaminar de pecado. Te va a contaminar de pecado. Y cuando él te contamina de pecado y mueres en condición de pecado, ¿a dónde te vas? A condenación eterna, a muerte eterna. Y habiendo aprendido que Dios te da de manera gratuita su armadura para que tú puedas hacerle frente al enemigo y guardar tu corazón, guardar tu mente, guardar todos tus sentidos usando la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Dice la palabra del Señor allí: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar nuestro corazón? Guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. Todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios entra por nuestros ojos. ¿Entra por dónde más? Por nuestros oídos. ¿Y dónde se almacena? En la mente. Y en la mente se procesa, y toda idea fortalecida baja ¿a dónde? Al corazón. Y es aquí en el corazón donde se comienza a llenar con esas ideas fortalecidas. Se va llenando, se va llenando. Y una vez que se llena aquí en el corazón, hermanos, estas ideas fortalecidas otra vez regresan a la mente. Y cada vez que el enemigo quiere tentarte, tú dices, escrito está. Viene a tentarte por aquí y tú dices, escrito está. Porque primero está en tu corazón hacer la voluntad de Dios. En tu corazón has guardado sus dichos para no pecar contra Él, contra Dios. De esa manera es que nosotros perfeccionamos nuestra santidad. De esa manera perfeccionamos nuestra santidad. Amén. Vamos a encontrar otra recomendación práctica. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Amén, gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra del Señor: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miren, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y vamos a ver aquí, hermanos, algo que a mí siempre me conmueve y es un ejemplo para mi vida. Y creo que si se hace parte de ustedes también, va a hacer repercutir esta situación en ustedes, quizás hasta en el lecho de muerte. ¿Quieren conocer cuál es esta palabra, cuál es esta historia que está en la Biblia que a mí me ha marcado bastante? Está en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 54 al 60. Esta es la historia de Esteban. ¿Qué es lo que le pasó a Esteban? Lo apedrearon, amén. Dice la palabra del Señor, versículo 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, y escuchen esta característica, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Miren esta característica, hermano. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que estaba a punto de suceder en la tierra con respecto a Esteban? Lo iban a apedrear. Pero él no miró la situación de su entorno. Él no estaba preocupado que ya lo apedrean. Él no estaba preocupado en qué momento el Señor manda a sus ángeles a salvarme. Él no estaba preocupado en qué momento cae fuego del cielo y los consume a todos para yo ser librado de esto. Él no estaba preocupado en las cosas de la tierra. Él no estaba poniendo sus ojos en la tierra. Él estaba diciendo ese momento quizás en su mente, puestos los ojos en Cristo Jesús, quien es el consumador y autor de mi fe. Y al estar diciendo eso, estuvo reconociendo que Cristo Jesús está ¿dónde?
en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Yo quiero que me entiendas esto. Quiero que siga la secuencia de lo que voy a decir. Esteban no estaba mirando las cosas de la tierra, no estaba mirando las cosas de su entorno ni el peligro que le sobrevenía. Él prefirió decir en su mente: puesto los ojos en Cristo Jesús, quien es el consumador y autor de mi fe, porque por mi fe en Él es que estoy dando testimonio de Él, y por causa de Él es que para mí, quizás hasta ahora, el vivir es para Él, pero sé que si pasa algo peor, sé que si me muero apedreado, voy a recibir ganancia. Él estaba poniendo sus ojos en las cosas de arriba. Y dice la palabra del Señor, Esteban, lleno del Espíritu Santo, que le hacía mirar las cosas de arriba, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Y de qué manera él se mantuvo santo hasta quizás dar el último respiro? Versículo 56 dice, y dijo Esteban: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, ¿qué quiere decir? Que comenzaron a lanzarle piedras. Pero Esteban murió con la primera piedra. No, lo estaban apedreando. El versículo 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban. Cuando uno dice apedreaban, quiere decir que estaban cayéndole piedra tras piedra. No había en qué momento cese la lluvia de piedras. Y apedreaban a Esteban. ¿Y qué es lo que hacía Esteban? ¿Los maldecía? No, él trató de mantenerse santo, íntegro, puro, libre de toda contaminación de carne, libre quizás de toda contaminación de espíritu inmundo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se mantuvo íntegro, guardó su santidad, porque no profirió ninguna maldición hacia aquellos que lo estaban matando, sino que les dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Hasta el último suspiro de su vida, hasta el último aliento que salió de él, él estaba diciendo esto: Padre, perdóname si te he ofendido en algo, así como yo los estoy perdonando ahora. Amén. Con el perdón que tú me das, voy a ser limpiado, voy a ser santificado, justificado por ti. Y me voy a tu presencia. Sin santidad nadie verá a Dios. Y Esteban lo sabía. Así que aun que le estén causando un agravio de muerte a él los perdonó a todos para conservar su santidad y poder ver a Dios. Ya los estaba viendo, ya estaba viéndolos allí, pero aún su alma no había pasado a la otra dimensión. Así que él necesitaba conservar esa santidad para poder atravesar a la dimensión espiritual y no irse a condenación eterna, sino a vida eterna, por haber conservado esa santidad que Dios puso en su corazón. Amén.
Gloria a Dios. Si te ha fortalecido esta palabra, dale una ofrenda de palmas al Señor. Esto es tremendo, hermanos, hermanas. Esto es tremendo. Cuando yo leo y leo y leo esta parte de la palabra, hermanos, a mí me conmueve mi corazón. A veces hasta derramo lágrimas de pensar qué tan grande es el amor de Dios para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, borrar nuestras transgresiones, nunca más acordarse de ellos y decirnos: eres santo ahora. Eres santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vivir en santidad significa tener una vida consagrada, así como Esteban, hasta exhalar el último aliento, tuvo una vida consagrada a Dios, porque él amó y perdonó. Amó y perdonó. ¿Qué es una vida consagrada? ¿Qué es una vida consagrada, hermanos? Una vida consagrada es vivir en la justicia de Dios. Nuestra comunión íntima con Dios por medio del Espíritu Santo es una manera de vivir en la justicia de Dios. Cuando tú vives en la justicia de Dios, cuando caminas dentro de la dimensión de la justicia de Dios, vas a saber, hermanos, en qué momento lo que tú estás a punto de hacer es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Vas a entender que lo que estás a punto de cometer es algo injusto, no solamente contra el hombre, sino también contra Dios. Y para ello tienes que guardar los dichos de la boca de nuestro Padre Celestial en tu corazón. Amén. Una vida consagrada. ¿Cuántos quieren tener una vida consagrada a Dios? Amén. Gloria a Dios. Yo siempre quiero tener una vida consagrada a Dios, porque es la única manera. Es la única manera en la que yo voy a poder ver a Dios. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Una vida consagrada a Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vida consagrada a Dios? Romanos capítulo 6, versículo 19, dice la palabra del Señor. Y Pablo diciendo estas palabras: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación preservad vuestros miembros para servir a la justicia, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo una vez más. Dice: hablando como humano por vuestra humana debilidad. Todos nosotros tenemos esa humana debilidad. Jesús lo dijo: la carne es débil. La carne es débil. Tenemos esa humana debilidad. Que así dice: como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que todo nuestro ser tiene que ser presentado para servir a la justicia de Dios. ¿Y cómo servimos a la justicia de Dios? ¿Cómo servimos a la justicia de Dios? Los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Cuando de dentro de nosotros salta como esos ríos de agua viva: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza.
Todas estas cosas, hermanos, están prestos para servir a la justicia. Y ya hemos dado las características, ¿no? ¿Qué es lo que hace el amor? ¿Qué es lo que hace el gozo? ¿Qué es lo que hace la paciencia? ¿Cómo se manifiesta hacia Dios? ¿Cómo se manifiesta hacia nuestro prójimo? Y eso es lo interesante, hermanos. Eso es lo interesante. Debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios para que así nuestros miembros estén prestos para servir a la justicia. ¿Cuántos van a vivir una vida de consagración a Dios? En la justicia, en su justicia. Amén. Ahora ya sabes, mientras tú practiques el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza y todo lo que conlleve, toda cosa semejante a esta, vamos a decirlo así. La palabra del Señor dice que contra tales cosas, ¿qué es lo que no existe? Ante tales cosas no existe ley. El que hace estas cosas es totalmente santo, porque está haciendo la voluntad de Dios, sujeto a la justicia de Dios. El que permite que los frutos del Espíritu Santo fluyan a través de él no comete pecado, porque pecado es la transgresión a la ley. Y el Señor dice, para los que hacen fluir los frutos del Espíritu Santo en él, para tales no hay ley. Amén. ¿Qué quiere decir? Que está siendo santificado. Está siendo santificado. Ahora, la consagración diaria. Hemos visto que somos llamados a ser. Soy llamado a ser. Vamos a repetir. Soy llamado a ser santo. Vamos, dilo. Soy llamado a ser santo. Soy llamado a ser santo. Lo segundo, debo vivir en santidad. Debo vivir en santidad. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la consigna diaria? ¿Cuál es la consagración diaria? Nuestra consigna diaria es que debemos consagrarnos diariamente. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Vamos a ver, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Y la palabra del Señor dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de ti? Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Y no solamente en sacrificio vivo, sino que tiene que ser santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un ejemplo de ello vemos que cuando Abel le dio la ofrenda a Dios, ¿qué es lo que le dio? De lo primero que había nacido, de lo más gordo que había, lo mejor de lo mejor.
cómo estamos presentando nuestro cuerpo como ofrenda. Dice que Abel seleccionó lo primero que había nacido. Nuestra voluntad como sacrificio a Dios, ¿está haciendo lo primero o estamos haciendo primero nuestra voluntad? Santo, de todo lo primero que había nacido, Abel buscó lo más gordo, lo más bonito, lo más limpio, lo más hermoso. Santo, apartó. Porque santo es apartado, separado, consagrado. ¿Es santo lo que le estamos dando a Dios? Miren, hermanos, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esa ofrenda que presentó Abel, ¿qué fue a Dios? Le fue agradable. Le fue agradable. Lo primero y lo mejor debe ser para Dios. Amén. Mi obra, mi servicio, mi voluntad, el buscarlo a Él debe ser primero y debe ser lo mejor. Lo mejor. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo de ti. Y si Él te ofrece sus misericordias, si te dice que son nuevas cada mañana, Él te está ofreciendo también lo mejor de Él, para que tú puedas ser santificado por Él. ¿Estás dando lo mejor de ti para Él? ¿Qué es un sacrificio vivo? ¿Qué entendemos por sacrificio vivo? El sacrificio vivo, hermanos, es un acto consciente que se entrega a Dios como agradecimiento. De lo que Él nos dio, nosotros le damos. De lo que Él me da, yo le doy. Si Él me da su santidad porque me santificó por medio de Cristo Jesús, entonces yo tengo que retribuirle eso buscando santificarme cada día, perfeccionando mi santidad en cada momento, buscando hacer su voluntad, involucrado en su justicia. Mi manera de vivir tiene que ser justa, así como Él es justo. Tiene que ser santo, así como Él es santo. Tiene que ser verdadero, así como Él es verdadero. Amén. Gloria a Dios. Yo me alegro en esta palabra. ¿Usted? Eso es un sacrificio vivo a Dios. Eso es un sacrificio vivo a Dios. Amén. El versículo 2 de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. ¿Se acuerdan que le dije que nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor para que nuestra mente reciba esa información, la procese y luego la guarde en nuestro corazón? Pues eso es lo que hace la palabra del Señor. Nuestra mente no lo va a poder entender, no lo va a poder comprender. Así que lo va a mandar al corazón. Y este corazón que está lleno de la presencia de Dios nos va a hacer entender. Como dice la palabra del Señor, el Espíritu de verdad que está en nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad. Y Él nos va a enseñar las cosas y nos va a hacer recordar lo que ya el Maestro nos ha enseñado.
Y volvemos a repetir, es ahí que cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, cuando sientes que el enemigo te está hablando para pecar, tú dices, escrito está aquí, no debo hacer esto, no debo hacer aquello. Escrito está aquí, solo al Señor adoraré y a Él solamente serviré. Escrito está aquí, y escrito aquí, y escrito aquí. Y el enemigo dice, va a tener que huir, porque no sabe que en cualquier momento no vas a usar el escudo de la fe, sino vas a sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y de un solo tajón lo vas a mandar a las cárceles de tinieblas. Por eso Él huye. Él está ahí tentándote, porque Él no conoce la fortaleza que hay dentro de ti, pero sí lo que tú estás manifestando en tus actos. Y si tú sigues pecando, Él va a seguir allí. Pero cuando tú comienzas a vivir una vida de santidad, separado solamente para Dios, el enemigo va a tener que huir, porque no va a tener forma de que te contamine de pecado. Él va a ver reflejado en ti la luz de Jesucristo, que en un momento brilló adentro y ahora comienza a brillar también por fuera. La luz es limpia, la luz ilumina todo. No hay tinieblas, no hay sombra. Es más, científicamente sabemos que el fuego, la luz, no tiene sombra. No tiene sombra. Debes vivir conforme a la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios sea la que transforme tu mente y comience a poner en tu mente y en tu corazón cada mandamiento de nuestro Señor. Cada palabra que sale de la boca de Dios sirva como alimento para tu espíritu y también fortalezca tu mente. Amén. Para no amoldarse al mundo es necesario ¿hacer qué? Renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, permitir que ese conocimiento transforme todo nuestro ser. De esta manera, hermanos, vamos a conocer la buena voluntad de Dios. Mientras más haces las cosas de Dios, basado en la justicia de Dios, te vas a dar cuenta que esas cosas justas que tú haces te separan, te apartan del pecado. Ya no solamente es una línea que vas a ver que acá es lo santo y allá está lo pecaminoso. Ya no solamente va a ser una línea, sino que el Señor va a permitir que se comience a levantar una muralla, que se comience a levantar una pared, en la cual por la gracia de Dios tú ya no vas a ver pecado, más solamente vas a ver las cosas justas de Dios. Las cosas que manifiestan la santidad de Dios, las cosas que manifiestan la voluntad de Dios. Tus ojos ya no van a ver pecado, más solamente lo que es santo. Nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. Cuando comenzamos a ver la justicia de Dios, cuando comenzamos a ver las cosas santas de Dios, cuando comenzamos a ver las cosas verdaderas de Dios, cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el consumador y autor de nuestra fe, cuando comencemos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, cuando comencemos a poner nuestros ojos en la palabra de Dios, el pecado solamente va a ser como parte de nuestro conocimiento, mas ya no parte de nuestra vida, mas ya no parte de nuestra costumbre. Amén. De esa manera perfeccionamos nuestra santidad. De esa manera nos mantenemos santos y pulcros delante de Dios. La consagración diaria se logra también, hermanos, por estas estrategias. ¿De qué manera hacemos renovar nuestra mente? Hay unas siglas que muchos hemos oído. ¿Saben cuál es? Pavo. Pavo. ¿Han escuchado esas siglas? Pavo. Pavo. La P. Estudio de la palabra. No solamente leer, estudiar. Estudiar. La A. Ayuno. El ayuno, hermanos, hace que nuestro
cuerpo se separe de nuestro espíritu. Hace que la palabra del Señor comience a dividir, comience a fraccionar, comience a mostrar qué es lo bueno y qué es lo malo que hay en nosotros, qué es lo que debemos guardar de lo que Dios nos da y qué es lo malo que hace nuestra carne que debemos desechar. Ayuno. Luego está vigilar. Y cuando yo digo vigilar, cuando yo hablo de vigilia, voy más allá de quizás lo que normalmente hacemos los viernes, nos amanecemos cantando, meditando la palabra del Señor y todo lo demás. Vigilia, hermanos, en cuanto a lo espiritual, se refiere a que debemos estar atentos, debemos estar despiertos, debemos tener el discernimiento de espíritus para detectar que cuando viene una palabra a nuestra mente, saber si es la palabra de Dios, saber si es la palabra de mi carne, saber si es la palabra o es una voz que he oído del mundo, o saber si es una palabra del mismo Satanás, del mismo enemigo. Debo estar en actitud vigilante. Dice la palabra del Señor que el día malo acecha. Y yo debo estar vigilante. Dice la palabra del Señor que el león, que Satanás está andando como ese león rugiente buscando a quien devorar. Y yo debo estar vigilante, debo estar atento. Y muchas otras cosas más habla la palabra del Señor. Ese espíritu de muerte que viaja en la noche, esa pestilencia que anda en el día, tengo que estar vigilante. Tengo que estar atento a las acechanzas del diablo. Luego está la oración. ¿Cuándo se han levantado esta mañana y le han elevado una oración al Señor? Así cortita aunque sea. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos hacerlo. Yo les digo, hermanos, no se limiten en los tiempos. No se limiten a los horarios. Háganlo en todo momento. El Señor dice que mi palabra esté en tu boca día y noche. Día y noche. Y cuando nosotros oramos y a veces decimos, Señor, no sé qué te voy a decir. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Espíritu Santo habla por nuestra boca. Y el Espíritu Santo habla lo que ha oído del Padre. La palabra de Dios habla el Espíritu Santo por nuestra boca. Eso es la oración, hermanos. Es una conversación con Dios, ayudado por el Espíritu Santo. Es como cuando, estábamos ¿en qué? En la secundaria, en la primaria, y nos gustaba una niña, nos gustaba a las mujeres un niñito por ahí. Y no tenían el valor de ir a decirle lo que sentían. ¿A quién buscaban? A otro compañerito, a otra compañerita. Y esta compañerita hablaba por nosotros lo que nosotros quizás queríamos decir, pero no sabíamos cómo. Nos daba una ayudadita. ¿Cierto o no es cierto? Amén. De la misma manera, pero en una mayor dimensión, es el Espíritu Santo con nosotros. Quizás yo siento en mi corazón qué decirle al Padre, pero no encuentro la forma de decirlo, y es el Espíritu Santo que me va a ayudar ese momento. Él me va a ayudar. Y ya no se va a volver solamente una oración monótona, sino se va a volver una conversación. Porque el Espíritu Santo me va a hacer recordar. Quizás algo quise pedirle al Señor, pero me olvidé. El Espíritu Santo me va a hacer acordar. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos pedirle todas las cosas. Y si hemos sido llamados a ser santos, como Él es santo, entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser santos.
Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser santos. ¿Cómo? Está en la palabra del Señor. ¿Cuándo? En el ayuno, en la oración. Pidiéndole que me ayude, incluso que me dé fuerzas para estar vigilante, para estar atento, para estar despierto frente a las acechanzas del diablo. Yo no quiero pecar contra ti, Padre. Permite que yo guarde en mi corazón tus dichos, tus palabras. Fortalece mi mente, fortalece mis brazos, fortalece mis manos, fortalece mi corazón, fortalece todo mi ser. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo siento que soy llamado a andar en tus caminos de verdad, en tus veredas de justicia. Estoy llamado a obrar bajo la justicia que tú sabes darnos a cada uno de nosotros. Pídanselo al Señor. Si Dios te ha llamado a ser santo, es porque quiere que le pidas santidad. Y el Señor Jesús ya te dio la llave. Todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, creyendo en tu corazón que ya lo has recibido, será hecho. Si tú le pides las cosas a Dios y estas están en su voluntad, Él lo hará. Y la voluntad de Dios es que has sido llamado para ser santo. Así que pídele al Señor que te dé la santidad que Él quiere para ti. Amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Y voy a pedir que te pongas de pie para elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Aleluya, Padre amado. Yo te alabo y te adoro en esta noche. Te doy gracias, Señor, porque has permitido que tu palabra fluya y sea depositada en el corazón de cada uno de los que están oyendo esta palabra. Gracias te doy, bendito Señor. Y elevamos esta oración a ti, Padre amado, en este momento. Señor, vamos a hacer esta oración como un compromiso a nuestro Padre Celestial. Señor, me entrego a ti en este momento. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón, Señor, y ve mis actitudes. Toma mis manos en este momento. Y todo lo que yo hago sea justo. Toma mis pies y ve tú, Señor, los caminos a donde yo voy. Marca, Padre amado, el rumbo que quieres para mi vida. Toma mi cuerpo en este momento, que ha sido entregado como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Y tú has puesto tu Espíritu Santo en mí. Has construido un templo dentro de mi ser. Lléname ahora con tu Espíritu Santo. No quiero que solamente esté limpio y ordenado mi ser. Quiero que esté también lleno de tu Espíritu Santo, lleno de tu palabra, lleno del amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero obedecerte, Señor, desde este momento y para siempre. Quiero hacer tu voluntad, Padre amado. Y quiero que seas tú, oh Dios mío, quien me santifique todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. De modo que sea hallado irreprensible cuando venga mi Señor y me llame a su presencia. Porque fiel es el que me llamó y Él mismo me llamará. Gracias te doy, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo en modo personal a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en la congregación, y a todos mis hermanos, hermanas y amigos que nos están siguiendo y nos ven por las redes sociales. Gracias te damos, Padre amado, porque tú usas todos los medios para poder llegar a cada uno de los hogares, a cada una de las personas, y se deposite tu palabra allí en sus corazones. Gracias te doy por ellos, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos como congregación y juntos decimos amén, amén y amén. Le damos gloria al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que tengan muy buenas noches. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Dios me los bendiga. Amén.